Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en Extremadura en convocatoria extraordinaria en julio del 2021 para el acceso a la universidad. El primer ejercicio, aquí lo tenemos, nos dan tres matrices y nos pide hallar la matriz X, que es la solución de la ecuación matricial A por X menos la traspuesta de B igual a 2C. Bien, pues primeramente vamos a despejar X en la igualdad directamente. Escribimos la igualdad X menos traspuesta de B igual a 2C. La traspuesta de B que está restando la pasamos al otro miembro sumando, quedándome a X igual a 2C más BT. Y ahora, para despejar la X, necesito eliminar esta que está multiplicando a la izquierda. Para ello multiplicaré a la izquierda por la inversa de A, previa comprobación de que A tiene inversa. Y efectivamente A tiene inversa porque el determinante de A es 1, es distinto de 0. Y la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Así que puedo hablar de A menos 1. Multiplico por A menos 1 a la izquierda, entonces el A menos 1 y la A se cancela porque al multiplicar me queda la identidad y la identidad actúa como el elemento neutro del producto de matrices. Y de la misma manera que multiplico por A menos 1 a la izquierda, tengo que multiplicar por A menos 1 a la izquierda también el miembro de la derecha, que es 2C más BT, utilizando paréntesis para multiplicar a toda la expresión. Bueno, pues ya queda la X despejada. Lo único que me queda por hacer es la operación con las matrices A, B y C para ver qué matriz es X. Bueno, pues empezamos primeramente, vamos a calcular la inversa de A. Los pasos para calcular la inversa de A en primer lugar son el determinante. El determinante de A es 2 menos 1. El siguiente paso es el cálculo de la adjunta de A. El adjunto del 2 es eliminar la columna y la fila y me queda el determinante del menor de orden 1 que me queda aquí, que es el 1. Para el adjunto del 1 que ocupa la fila 1, columna 2, es eliminar la columna y la fila y me queda este 1, pero cambio de signo porque cuando se calculan los adjuntos se cambian de signo los valores de los determinantes que van quedando en función de si el número de filas y de columnas que ocupa el elemento, el que ocupa el elemento del que estoy calculando el adjunto, suman par o impar. Si suman par se conserva el signo, si suma impar cambia de signo. Por eso aquí cambia al menos 1. Igualmente cambia de signo este elemento, porque si eliminamos fila y columna me queda el 1, pero ha de cambiar de signo en esta posición porque es la fila 2, columna 1, suma impar, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos hacer. El siguiente paso es la traspuesta. Aquí observar una cosa, observar que esta matriz es simétrica. Si es simétrica, la matriz coincide con su traspuesta, así que puedo afirmar que la traspuesta de la adjunta coincide con la adjunta y a su vez coincide con la inversa. ¿Por qué? Porque la inversa es la adjunta de la traspuesta partido por el determinante. Como el determinante es 1, no hay nada que hacer, queda tal como está. Así que esta es la propia matriz inversa, aquí la tengo ya calculada. El siguiente paso es calcular 2C más B más la traspuesta de T. Bueno, pues 2C es multiplicar 2 por la matriz C. Aquí lo tengo indicado. Y más y sumarle la traspuesta de B. La traspuesta de B, lógicamente, si B es una matriz 3 por 2, la traspuesta de B es una matriz 2 por 3. Se intercambian las columnas de B, pasan a ser filas de la traspuesta y la columna 2, 3, 4 pasa a ser la otra fila, la segunda fila de la traspuesta. Bien, y entonces ahora se pueden sumar. Antes multiplico por 2 toda la matriz C. Para multiplicar un número por una matriz se multiplica el número por todos los elementos de la matriz, obteniendo el 2 menos 2, 0, 2, 0, 6, menos 4, y se la sumo a la traspuesta de B que ya la tenía escrita, y dos matrices con el mismo orden se pueden sumar. Aquí tengo dos matrices de orden 2 por 3 que se suman componente a componente, la misma posición, ¿no? Bueno, pues aquí tengo 2C más traspuesta de B. Solo me queda multiplicar por A menos 1 a la izquierda y ya de ahí obtendremos X. Es decir, X era A menos 1 por 2C más BT. A menos 1 era la matriz de 2 por 2 y 2C más BT es la matriz 2 por 3. ¿Se puede multiplicar? Sí, porque el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda y por tanto el resultado me va a dar una matriz 2 por 3 que va a ser esta precisamente, ¿no? Bueno, el producto ya no explico de dónde sale, porque eso sabe multiplicar matrices, lo tenéis que saber de sobra. Bueno, pues entonces ya queda resuelto mi problema. Vamos al siguiente ejercicio, que me dan una matriz A de orden 3 por 3 con un parámetro X. Me pide que determine para qué valores de X existe la inversa de A.
Bueno, pues la inversa de A existe para los valores de X que no me anulen el determinante. Entonces voy a hacerlo al revés, es decir, voy a ver qué valores de X lo anulan y los descarto, y esos valores son para los que no tiene inversa. Entonces calculo el determinante de A por la regla de Sarrus es, a ver, producto de los elementos de la diagonal principal, 1 por X por 1, X. Ahora por la paralela de la principal, 2 por 2, 4, por el vértice opuesto, menos 1. X menos 4 sería, aquí es 0, aquí ahora es más 3x, porque es la diagonal secundaria, ahora sería 0 por la paralela superior y 0 por la paralela inferior, así que el resultado que me da es x menos 4 más 3x. 3x más x, 4x, 4x menos 4, pues 4x menos 4. Ese sería el resultado del determinante. ¿Para qué valores de x esto se anula? 4x menos 4 es igual a 0 cuando x es igual a 1, obviamente. Entonces, ¿cuál es la solución al apartado A? ¿Para qué valores de A existe, de x existe la inversa de A? Pues la inversa de A existirá para todo número real salvo el 1. Esta es la respuesta. Existe A menos 1 para todo x perteneciente a R, excepto el 1, porque para el 1 el determinante es 0 y por tanto para ese valor no hay inversa. Apartado B, calcular la inversa de A para x igual a 2. Bueno, evidentemente para x igual a 2 existe inversa, porque el 2 es distinto de 1, así que para x igual a 2 la matriz A ahora se convierte ahora sustituyo x por 2, donde está x ahora es un 2, y para hallar la inversa, pues el primer paso, el determinante de A. El determinante de A para x igual a 2 es 4 por 2 menos 4, es 4. No hace falta que lo vuelva a hacer por Sarrus, ya lo tengo hecho aquí. En general para cualquier valor de x, entonces para x igual a 2 sería 4. Siguiente paso, la matriz adjunta. La matriz adjunta, ya expliqué en el ejercicio anterior cómo se hacía. Aquí lo hago con más detalle. Es decir, cojo el elemento, elimino fila y columna donde está el elemento, en este caso el 1, y me queda el determinante 2 por 2, que es 2, 2, 0, 1. Aquí lo aparece. Luego aquí en el 2 elimino la fila y la columna y me queda el determinante 0, 2 menos 1, 1. Aquí aparece. Y así con todos los demás. ¿Y quién cambia de signo? Cambian de signo aquellos que ocupan la posición donde la fila y la columna suman impar. Por ejemplo, aquí cambian de signo. Este que es fila 1, columna 2. Este que es fila 2, columna 1. Este que es fila 2, columna 3, y este que es fila 3, columna 2. Los demás suman par y se mantienen con el mismo signo. Bien, haciendo estos determinantes y teniendo en cuenta el cambio de signo en estas posiciones, la matriz adjunta aquí la tengo, es esta. El siguiente paso es transponer la matriz adjunta. Al transponer la matriz adjunta, la primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna y la tercera fila pasa a ser tercera columna. O si queréis, las columnas pasan a ser filas, eso como que lo queráis ver, da lo mismo. Y por último, el paso último es para hallar la inversa. La inversa es la traspuesta de la adjunta dividido todo por el determinante, que es lo mismo que multiplicar por un cuarto esta matriz, ¿no? Entonces la inversa es un cuarto por esta matriz. Si quiero dejarla como una matriz única, pues tendré que dividir por 4 todos los elementos que forman parte de la traspuesta de la adjunta. Es decir, y al dividir, simplificar, me queda esta matriz. Esta sería la matriz inversa de A para x igual a 2. Siguiente ejercicio, resolver justificando la respuesta al siguiente sistema de ecuaciones. Bueno, esto es resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que lo vamos a hacer por el método de Gauss. Escribimos la matriz ampliada, que consiste en escribir la matriz principal del sistema de los coeficientes de las incógnitas, que son las 3 primeras columnas, a la cual le añadimos la columna de los términos independientes 6 menos 1 menos 2. Y ahora vamos a escalonarla, de forma que escalonarla consiste en hacer ceros por debajo de la diagonal de la matriz principal, es decir, hacer ceros por debajo del 1 menos 3 menos 1. Es hacer ceros en este 2, en este menos 3 y en este 2. Por debajo de la diagonal. Entonces, para hacer ceros en el 2 y en el menos 3, lo que voy a hacer son dos operaciones elementales con filas, que sería, a la fila 2 le voy a restar el doble de la fila 1, así me queda 2 menos 2 y ya me queda 0 aquí. Y a la fila 3 le voy a sumar el triple de la fila 1, me queda menos 3 más 3, me queda 0 aquí también. Así que las dos operaciones que voy a hacer aquí las tengo indicadas, fila 2 menos doble de fila 1, fila 3 más el triple de la fila 1. Obteniendo 2 menos 2, 0, menos 3 menos 2, menos 5, 1 menos 2 menos 1 y menos 1 menos 12, menos 13. Eso para la segunda fila. Y para la tercera fila, menos 3 más 3, 0, 2 más 3, 5, menos 1 más 3, 2 y menos 2 más 18, 16. Ahora tengo la segunda fila. Bien, y ahora tengo que hacer un 0 en esta posición, donde ahora aparece este 5. Para hacer un 0 donde aparece este 5, ahora bajo la referencia. La referencia ahora no va a ser la fila 1, como en este caso, sino que va a ser la fila 2. Entonces, para hacer un 0 aquí, lo que voy a hacer a la tercera fila,
que es la que voy a modificar, le voy a sumar la fila 2. Si a la tercera fila le sumo la fila 2, queda 0 más 0, 0, 5 menos 5, 0, que es lo que pretendo, 2 menos 1, 1, y 16 menos 13, menos 3. Así que me queda esta fila, 0, 0, 1, 3. 16 menos 13, dije menos 3, perdón, es 3. Los estoy sumando directamente. Bien, entonces, una vez que ya está escalonada, ya he obtenido lo que decía, obtener los ceros por debajo de la diagonal, ahora veo qué sistema equivalente me produce esta matriz. ¿Cuál es el sistema que genera esta matriz? La matriz escalonada. Y la matriz escalonada me va a generar este sistema. Fijaros, x más y más z igual a 6. 0 por x ya no lo escribo, menos 5 por y menos z igual a menos 13, en la segunda ecuación me desaparece la x y en la tercera ecuación me desaparece la x y la y, me queda z igual a 3. De la tercera ecuación ya queda resuelta la z. Entonces la solución es, en la tercera ecuación, z igual a 3, ya tengo resuelto el valor de z. Me paso a la siguiente, subo a la siguiente, menos 5y menos z igual a menos 13. De menos 5y menos z igual a menos 13, como z es menos 3, este menos 3 pasa sumando 3 y queda menos 5y igual a menos 10. Si 5y es igual perdón, 5y igual a 13 menos 3, a 13 a 10, 5y igual a 10. Si 5y es igual a 10, y es igual a 10 entre 5, que es 2. Así que ya tengo la y. Y por último, para hallar la x, subo a la primera ecuación, queda x más y más z igual a 6. Como y era 2 y 3 era... y z, como y era 2 y z era 3, aquí me queda 2 más 3, 5, x más 5 igual a 6. Si x más 5 es igual a 6, x es igual a 6 menos 5, x es igual a 1. Bueno, pues ya está resuelto, así de sencillo, no tiene ningún problema. Lo que hay que saber bien es aplicar el método de Gauss sin equivocarse en las operaciones. Pasamos al siguiente ejercicio. Un taller de confección de abrigos y cazadoras, fabrica abrigos y cazadoras. Para ello dispone semanalmente de 80 metros cuadrados de tela de forro y 120 metros cuadrados de tela de paño. Un abrigo requiere 1 metro de tela de forro y 3 de tela de paño, y una cazadora 2 de cada una de las dos telas. Si en cada abrigo gana 80 euros y en cada cazadora 70, calcular el número de abrigos y cazadoras que debe confeccionar semanalmente para hacer máximos los beneficios. Bien, típico problema de programación lineal, donde x es el número de abrigos y y es el número de cazadoras que debe confeccionar el taller. Y a partir de estos dos valores establecemos las restricciones. La primera restricción es que disponemos solamente de 80 metros de tela de forro. Entonces, los metros cuadrados totales de tela de forro han de ser menores o iguales que 80. Y los metros totales de forro que utilizamos en la confección de X abrigos y de Y cazadoras sería, un abrigo requiere 1 metro de tela de forro. Entonces, como hago X abrigos, serían X metros de tela de forro. Y una cazadora requiere 2 metros de cada una de las telas, es decir, que serían 2y de telas de forro. Así que la primera restricción sería x más 2y menor o igual que 80. Aquí la tengo, x más 2y menor o igual que 80. Evidentemente, x y y son mayores o iguales que 0 porque representa número de abrigos y número de cazadoras, y x y no pueden ser negativos. Ahora, a medida que voy escribiendo las restricciones, voy haciendo el dibujo de las rectas que me limitan las superficies de las restricciones para dibujar la región factible. La primera recta que voy a dibujar es x más 2y igual a 80, y la voy a dibujar siempre dentro del primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el primer cuadrante son precisamente los valores donde x e y son mayores o iguales que 0. Siempre el dibujo de la región factible en el primer cuadrante. Siempre y cuando el problema me lo exija, que evidentemente hay problemas que a lo mejor no me exigen esta condición. La mayoría de ellos, cuando se trata con un problema textual extraído de la vida real, suelen ser valores positivos, pero a veces me dan restricciones sin limitarme el x e y. Si no me limitan x e y, lo tengo que hacer en todo el sistema de ejes coordenados. Aquí solamente me limito al primer cuadrante, como os dije, por esa razón. Bueno, entonces, ¿qué valores? Los puntos que están sobre la recta son las soluciones de la recta, es decir, de la igualdad x más 2y igual a 80. Pero aquí me dice que son los puntos, los que quiero son también los menores. Los menores que 80 son los que están por debajo de la recta. Por debajo porque si cojo el 0, 0, que es uno de los que está por debajo, vemos que efectivamente 0 más 0 es menor que 80. Entonces son los que están por debajo. Como me ciño al primer cuadrante, los que están dentro de este triángulo rectángulo. Vamos con la siguiente restricción. La siguiente restricción es la limitación para la tela de paño. Para la tela de paño solo dispongo de 120 metros cuadrados. Entonces va a ser una restricción como esta, menor o igual que 120, y teniendo en cuenta los metros de tela de paño que quiere cada abrigo y cada cazadora. Entonces, un abrigo
requiere 3 metros de tela de paño, serían 3X ya, y una cazadora 2 metros, 3X más 2Y. Entonces la restricción es 3X más 2Y menor o igual que 120. Y la dibujo en color rojo, la recta 3X más 2Y igual a 120. Y también los puntos son los que están por debajo de la recta, que solapados con los anteriores, puesto que las restricciones se tienen que verificar todas simultáneamente, son los que están dentro de este cuadrilátero irregular que aparece aquí, ¿no? De aquí dentro. Bien, ya no hay más restricciones. Ahora me dice lo que gana cada abrigo y lo que gana cada cazadora. Esto evidentemente no es una restricción, es una función, es la función ganancia, o la función, yo le voy a llamar... Bueno, antes de nada, ¿cuál es la región factible? La región factible quedamos que es la región que contiene los elementos limitados por estos segmentos. Entonces sería, aquí la tengo dibujada. Esta es la función ganancia le llamo g de xy, es 80x más 70y. Bueno, pues entonces ya tengo la función objetivo del problema, ya tengo la región factible, y ahora tengo que decir cuántos abrigos y cazadoras debo confeccionar para que verifiquen las restricciones, todos los valores que están dentro, los números enteros, evidentemente, o puntos que estén dentro de esta superficie, pero los que me hacen máximos los beneficios o mínimos van a estar en los vértices, en uno de los vértices. Entonces lo primero que tengo que hacer es averiguar los vértices. Entonces los vértices son el vértice A, que es la intersección del eje de la Y, que es la recta x igual a 0, con la recta de color verde, x más 2 igual a 80. Yo aquí utilizo colores, hay quien utiliza números para indicar, pues un 1 marca un 2, recta 1, recta 2, y a ti para identificarlas y no perderse en el dibujo y luego al hacer el estudio analítico. Bueno, la resolución de estos sistemas es muy sencillita, porque si x es 80, 2y es 80, por tanto ahí tiene que ser 40. El punto A es el 0, 40. Por otra parte, comprobar también que en el dibujo coincide con más o menos, el dibujo tiene su lógica con la solución analítica. La solución analítica es de la que siempre tenemos que fiarnos, ¿eh? Si no me coincide la solución analítica con el dibujo, o una de dos, o está mal resuelto el sistema, o está mal dibujada, está mal hecho la gráfica. Entonces, tener cuidado con eso. El punto B es la intersección de la recta roja con la recta verde, resolver este sistema. Este sistema lo podemos resolver fácilmente restando la primera ecuación a la segunda, que da 3x menos x2x, los dos y se cancela, 120 menos 80, 40, 2x igual a 40, x es igual a 20. Si x es igual a 20 y 2y es igual a 60, y es 30. Yo creo que es el punto 20-30, es decir, hecho así un poco así de memoria. 20-30 que efectivamente me coincide, a la vista del dibujo, me coincide con el punto B, la localización es la 20-30. Y el punto C, gráficamente parece que es el 40-0, pero nunca lo hagáis gráficamente, siempre comprobadlo analíticamente. El punto C es la intersección del eje de las X, que es igual a 0, con la recta roja, que es 3X más 2 igual a 120. Si es igual a 0, 3X es 120, X es 120 entre 3, que es 40. Así que efectivamente es el 40-0. Tened en cuenta que este dibujo está hecho con el GeoGebra y por tanto sale perfecto. Vosotros en un examen tenéis que hacerlo a mano alzada y tenéis que tener mucho cuidado con las unidades que tomáis, que os salga bien y que os ajuste a la realidad, ¿no? Por eso conviene que llevéis siempre algo que os salga de regla para hacer las líneas lo más perfectas posibles. Bien, entonces ya tengo los 3 puntos, porque el punto D evidentemente es el origen de coordenadas, pero el punto D no me sirve como solución, porque el punto D sería el 0,0, sería no fabricar abrigos, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Así que vamos a hacer ahora máximos los beneficios, o la ganancia, ¿no? Que le llamé 80x más 70y. Esto va a estar en uno de los vértices. Vamos a calcular la ganancia en A, o el beneficio en A, y en A es sustituir x por 0 e y por 40, y entonces 80 por 0 más 70 por 40 son 2.800 euros. ¿Qué ganancia hay en la solución B, en la solución 20-30? En la solución 20-30 la ganancia es 80 por 20 más 70 por 30, es 3.700 euros. Y en la solución C, en 40-0, serían 3.200 euros. Por lo tanto, en la D evidentemente sería 0-0, sería 0, en la D, por eso no lo estudio siquiera, ni lo menciono, aunque podéis hacerlo evidentemente.
Entonces, donde se produce la mayor ganancia es en la solución 20-30. Entonces, la solución de nuestro problema es, el taller tiene que fabricar 20 abrigos y 30 cazadoras, produciéndose un beneficio, que es el apartado B. ¿Cuál es el valor de los beneficios máximos? El valor de los beneficios máximos es 3.700. Entonces, ya tengo resuelto el apartado B y el apartado A, que sería la solución 20-30. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Aquí tengo la solución expresada también en función de X y de Y, ¿no? El siguiente ejercicio dice que un determinado vino tiene un tiempo de crianza en bodega de entre 1 y 4 años. La graduación del vino, G de X, en términos del tiempo de crianza X, viene dado por la función... Bueno, entonces estos serían los grados del vino, G de X, y X entre 1 y 4 serían años. Determinar, justificando la respuesta, las constantes A y B, sabiendo que la máxima graduación se consigue exactamente a los 2 años, edad en el que vino alcanza los 22 grados. Bueno, vamos a coger la función g de x, la vuelvo a escribir ahí, aquí la tengo, y ahora las condiciones que se me imponen son que tiene un máximo, los grados, es decir, la función g, tiene un máximo en x igual a 2, a los 2 años, en x igual a 2. Eso quiere decir que la derivada en 2 es 0, porque sabemos que si hay un máximo, en los máximos relativos, la derivada en e'esos puntos es 0, así que g' de 2 es 0. Por otra parte, me dice que a los 2 años el vino alcanza 22 grados. Entonces eso quiere decir que g de 2 es 22. Esas son las dos condiciones que me impone el ejercicio. A partir de estas dos condiciones voy a calcular las dos incógnitas A y B. Así que empiezo. Bueno, escribo antes que nada la derivada de g, porque la voy a necesitar, ya que aquí tengo la derivada en 2. La derivada de g es 3x al cuadrado menos 2ax más 6b. Bien, aquí la tengo escrita. Y ahora sustituyo g de 2 es 22, pues sustituyo x por 2, donde está en la función g de x, y me tiene que dar 22. Y eso es 2 al cubo, es 8, menos 2 al cuadrado por a, 8 menos 4a, más 6 por 2, 12b, más 12b, más 2, eso me tiene que dar 22. Aquí lo tengo, 8 menos 4a más 12b más 2, 22. Menos 4a más 12b lo dejo en un miembro y paso todo lo que no tiene a y b al otro lado, y me queda menos 4a más 12b igual a 12. Y le cambio todo de signo y queda 4a menos 12b igual a menos 12. Bueno, lo de cambiarle de signo es para no trabajar con un menos al principio. Vosotros esto no es obligatorio, no lo tenéis que hacer. De la misma manera que no tenéis que hacer es simplificar esta ecuación, que se puede simplificar dividiéndola por 4. Es decir, sería a menos 3b igual a menos 4. Perdón, igual a menos 3b al dividirla por 4 igual a menos 3, menos 12 entre 4 menos 3. Bien, queda esta ecuación simplificada. Si lo veis, lo simplificáis. Si no lo veis, trabajáis con esta ecuación, que no pasa nada, ¿vale? Bien, entonces ya tengo que g de 2 igual a 22 me genera esta ecuación. Y ahora, la derivada en 2 igual a 0 me va a generar otra ecuación, que es sustituir x por 2 en la derivada y igualarlo a 0. Quedaría 3 por 2 al cuadrado, 3 por 4 sería 12. 12 menos 4a más 6b. Eso es 0. 12 menos 4a más 6b igual a 0. Hago lo que hice antes también, el 4a y el 4a y el 6b los paso para la derecha y queda 4a menos 6b y aquí me queda 12. Y ahora puedo dividir todo también por... Aquí puedo, para simplificar, dividirlo por 2. Y queda 2a menos 3b igual a 6. Bueno, pues entonces con estas dos ecuaciones formo un sistema que lo resuelvo sumándolas, porque si las sumo, el 3b, fijaros, se me anula, desaparece, se anulan, y me queda menos 2a más a, menos a. Menos 6 menos 3 menos 9, menos a igual a menos 9, a igual a 9. Si menos a es menos 9, a es 9. Y si a es 9, pues voy a la primera ecuación y me queda 3b igual a 9 más 3, 12. 3b igual a 12, b igual a 4. Bueno, esto es muy fácil, el sistema sale de tacón. Y ya tengo el apartado A y B, sabiendo que la máxima graduación tal. Bueno, pues ya está hecho. El problema no tiene más apartados y ya está resuelto. Ya veis que es muy fácil. Lo que tenéis que tener en cuenta es estas dos condiciones y saber luego expresarlas en los términos de la función g de x y g' de x. Siguiente ejercicio. El diámetro de cierta variedad de manzana oscila entre los 2 y los 5 centímetros. El precio, en céntimos de euro, P de X, que se le paga al agricultor por 1 kilogramo de estas manzanas, viene determinado por su diámetro X de acuerdo con la siguiente función. Bien, me dan una función, P de X, que me representa el precio en céntimos de euro, y X representa el
el tamaño de las manzanas en centímetros. Determinar para qué diámetros se alcanzan los precios máximo y mínimo de las manzanas. ¿Cuáles son estos precios máximo y mínimo? Razona la respuesta. Bueno, en primer lugar, decir que la función es una función polinómica, cuyo dominio es todo R, cuya continuidad y derivabilidad es todo R, y en particular lo va a ser entre 2 y 5 porque el dominio útil de la función va de 2 a 5. Solo me interesa lo que ocurre entre 2 y 5, pero sabemos que aquí va a ser continua, derivable y si no va a tener ningún problema a efectos de eso, de la continuidad y de la derivabilidad. Siguiente paso, me pide los precios máximos y mínimos de la manzana. Entonces lo que tengo que hacer son la derivada, ver dónde se anula para estudiar los máximos y los mínimos locales. Y luego para estudiar los máximos y los mínimos absolutos tendré que ver qué ocurre en el 2 y en el 5, porque es un dominio acotado, ¿no? Así que vamos con la derivada de la función, y la derivada es menos 6x al cuadrado más 2 por 15x, 30x, menos 24. Bien, aquí tengo la derivada. Para ver los puntos críticos de la derivada, es decir, donde hay un máximo y un mínimo, igual a 0. Es donde se anula la derivada. Esta derivada igual a 0. Para resolver la ecuación, esta es una ecuación de segundo grado, para resolverla puedo dividir todo por menos 6 y me queda simplificada a esta otra, cuyas soluciones ya veo inmediatamente a la vista de los coeficientes, que son x igual a 1 y x igual a 4. Si no lo veis, si no veis que son el 1 y el 4, tenéis que hacerlo por la fórmula de la ecuación de segundo grado, la consabida fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a, como ya sabéis. ¿Por qué tacho el 1? Porque lo que me interesa es lo que está entre 2 y 5, y 1 está fuera de ese dominio, así que el 1 como extremo no me interesa para el polinomio p de x, solamente me interesa el 4, que el 4 sí está dentro del intervalo de definición o dentro del dominio útil de la función, así que el 1 lo descarto. Entonces, ¿qué ocurre en el 4? ¿Hay un máximo o hay un mínimo? Bueno, pues para ver si hay un máximo o un mínimo en el 4 voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, que tenéis que saber también. El criterio de la segunda derivada es calcular la segunda derivada de la función, que es menos 12x más 30, y ver el valor de la segunda derivada en el punto crítico, en este caso en el 4. Si la segunda derivada en el 4 me da positivo, hay un mínimo. Si me da negativo, hay un máximo. Eso es lo que dice el criterio. Así que, segunda derivada en 4, menos 12 por 4, menos 48. Menos 48 más 30, menos 18. Menos 18 es negativo. Así que si la segunda derivada en 4 es negativo, en x igual a 4 tenemos un máximo relativo o máximo local. ¿Y dónde se alcanza el máximo? Pues en la imagen del 4 mediante la función. Sustituyendo 4 en x, en p de x, aquí esto sería, sustituyéndolo aquí, yo lo hago por Ruffini, que es mucho más rápido, pero si no lo hacéis sustituyendo x por 4, os va a dar 46. Entonces, me está diciendo que para las manzanas de tamaño 4 centímetros, el precio que se paga al agricultor son 46 céntimos, porque recordar que la imagen viene expresada en céntimos de euro. Entonces, si es 46, estaba diciendo que son 46 céntimos de euro. Bueno, aquí tengo un máximo local. Lo que pasa que puede ocurrir que sea un máximo local y no sea un máximo absoluto, porque estoy dentro de un dominio acotado. Así que vamos a calcular quién es P de 2 y quién es P de 5. Aquí mínimos locales no hay, solo hay un máximo local entre 2 y 5, quedamos. Bien, entonces ahora tengo que calcular la imagen del 2 mediante la función P, que sustituyendo la x por 2 me va a dar 26. Esto es 26, ya lo he hecho previamente, tenéis que hacerlo y comprobadlo. Y la imagen del 5. La imagen del 5 es 35. Vemos que el máximo de entre 4, 2 y 5 es el 4, porque la imagen la mayor es 46, es la mayor de todas. Así que aparte de ser un máximo local, va a ser un máximo absoluto. Y el mínimo va a ser en 2, porque es el valor más pequeño de los tres, 26, es el valor más pequeño. Así que lo que podemos afirmar es que el precio máximo se alcanza para x igual a 4 centímetros y el precio es 46 céntimos de euro, 0,46 euros, este sería el precio. Y el precio mínimo se alcanza para x igual a 2 centímetros y su valor es 26 céntimos. Bueno, queda claro que es un problema bastante sencillito, hay que interpretar bien el enunciado y saber de lo que estamos hablando en cada momento, ¿no? De lo que representa x y p de x en cada momento. Bien, pasamos al siguiente ejercicio
determinar razonando la respuesta el área encerrada por la función. Aquí me da un polinomio de grado 2, es decir, me van a dar una parábola, el eje de las x entre x igual a 0 y x igual a 2. No hace falta, a ver, lo ideal es, si tenéis dudas, dibujarlo, y al dibujarlo ya veis el área que forma y ya eso os puede dar pistas de la integral que tenéis que realizar. Yo lo voy a hacer sin necesidad de dibujarlo, y la idea es la siguiente. Como es una función con respecto al eje de las x entre dos límites, entre 0 y 2, lo que voy a ver es si entre 0 y 2 la función está por encima o por debajo del eje, o por si hay tramos donde está por debajo o tramos donde está por encima, porque sé que el área con respecto al eje es la función que está por encima menos la que está por debajo. Si la función está por debajo, dentro de la integral tengo que cambiarle de signo. Si la función está por encima, tengo que conservarlo el signo de la función dentro de la integral. Entonces, voy a ver qué ocurre en el intervalo 0,2. Para ello veo dónde se anula la función, así que hago x al cuadrado más 4x menos 5 igual a 0, eso es lo primero que voy a hacer. Y veo que se anula en x igual a menos 5 y x igual a 1. Entonces solamente se anula dentro del intervalo 0,2 en el x igual a 1. Esto quiere decir que de 0 a 1 va a estar por encima o por debajo, y de 1 a 2 también va a estar por encima o por debajo, y pueden cambiar. Entonces eso lo tengo que estudiar. Así que digo, de 0 a 1, ¿qué es lo que pasa con la función? Pues tomo un punto cualquiera entre 0 y 1, por ejemplo un medio, y veo cuál es el signo de la función en un medio. Tomo un medio y me queda un cuarto más 2 menos 5. Un cuarto más 2 menos 5, esto va a dar todo negativo. Si da negativo, eso quiere decir que la función f de x es menor que 0 en el intervalo 0, 1. Si f de x es menor que 0 en el intervalo 0, 1, fijaros que el área que queda delimitada entre 0 y 1 de la función y el eje de las x es la integral desde 0 hasta 1 de menos f de x, porque la función está por debajo del eje. Aquí lo tengo indicado. El área va a ser la integral desde 0 hasta 1 de la función cambiada de signo. Por eso está cambiado de signo, porque está por debajo. ¿Y ahora qué pasa entre 1 y 2? En el intervalo 1 y 2 también calculo la imagen de la función en 3 medios, en 1,5. 3 medios es 1,5, es un punto que está entre 1 y 2. Cojo 3 medios. Bueno, pues al hacer la operación me queda positivo. Aquí me está diciendo que entre 1 y 2 la función está por encima del eje. Si la función está por encima del eje, el área es la integral entre 1 y 2 de la propia función, sin necesidad de cambiar el signo. Entonces aquí hay que añadirle el otro trozo, más la integral desde 1 a 2. Esto sería la integral. Y aquí ahora resolverla. La resolución es menos x al cubo partido por 3, menos 4x al cuadrado partido por 2, que es menos 2x al cuadrado, más 5x. Y esto evaluado entre 0 y 1, ¿no? Bueno, esto aquí os hago el dibujo, aunque no me lo exija el problema. Hago el dibujo para que es otra forma de hacerlo, hacer el dibujo. Dibujar una parábola no tiene ningún problema. Veis los puntos de corte que eran el 1 y el menos 5. Aquí está el menos 5, aquí está el 1, calculáis el vértice, que es 2x más 4 igual a 0, en x igual a menos 2 hay un mínimo, y hacéis el dibujo. Y entre la recta x igual a 0 y x igual a 2, aquí efectivamente veis que de 0 a 1, la gráfica de la función está por debajo, y por tanto esta área, para hallarla, hay que cambiarle de signo, porque si no me va a dar negativo. Si no le cambio de signo aquí, esta integral entre 0 y 1 me va a dar negativa, y un área negativa no puede ser. Y entre 1 y 2 la función está por encima, entonces se mantiene el signo. Entonces la suma de estas dos cosas son estas dos integrales que aparecen aquí. Bueno, pues hago las integrales correspondientes, las primitivas correspondientes, aplico la regla de Barrow. Aquí me queda al evaluar en 1, me queda menos 1/3 menos 2 más 5. Al evaluar la x en 0 me queda 0 porque todo tiene x, más al evaluarlo en 2 me queda esto, 8/3 más 8 menos 10. Y al evaluarlo en 1 me queda 1/3 más 2 menos 5. Bueno, pues haciendo todas estas operaciones, teniendo en cuenta los paréntesis, es decir, que cambian de signo cuando tiene un menos delante y todo eso ya lo sabéis sobradamente, esto me va a dar 6 unidades cuadradas. Eso sería el área que me están pidiendo, que me pide el ejercicio. Vamos entonces con el apartado B. El apartado B no tiene nada que ver con el apartado A, porque me dan una nueva función que es una fracción algebraica, y me piden que calcule las asíntotas. Bueno, pues para calcular las asíntotas de una fracción algebraica, eso ya se puede a ojo saber qué tipo de asíntotas va a tener. Si la función, en primer lugar, las asíntotas verticales son los candidatos a los puntos que no están, puntos que no están en el dominio.
Entonces, ¿esta función tiene puntos que no están en el dominio? Pues ¿cuál es el dominio de la función? Eso es lo primero que tenemos que calcular. El dominio son aquellos valores de x que no anulan el denominador. Entonces, ¿cuáles anulan el denominador? El denominador lo anulan el 1 y el menos 5. Así que el dominio es todo r menos el 1 y el menos 5. Asíntotas verticales pueden ser, si las hay, el menos 5, x igual a menos 5 y x igual a 1. ¿Es inmediato que lo son? No, no es inmediato, hay que comprobarlo. ¿Y cómo se comprueba? Se comprueba viendo que el límite cuando x tiende a menos 5 de la función me da un infinito. Y el límite cuando x tiende a 1 de la función me da infinito. Si es así, son asíntotas verticales. Si no es así, no lo son. Cuando digo me dan un infinito, puede ser más infinito o menos infinito. Eso no me preocupa, porque si es más infinito, la asíntota vertical la función se va hacia más infinito con la asíntota, y si me dan menos infinito, la función se va hacia abajo, hacia menos infinito. En cualquier caso, son asíntotas verticales y por tanto me da igual el tipo de infinito que sea. Eso no me preocupa. Así que lo que tengo que comprobar es que el límite cuando x tiende a menos 5 de la función, esto me da infinito. Y este límite me da menos 5 más 1, en el numerador me da menos 4 y en el denominador me da 0. Entonces me da infinito. Y el límite cuando x tiende a 1, en el numerador me da x igual a menos 5, es asíntota vertical. Y ahora, cuando x tiende a 1, el límite cuando x tiende a 1 es 2 partido por 0, que es infinito. Alguien puede decir x igual a 2 es igual a x igual a 1 es vertical también. Alguien puede decir, pero entonces como sé que el denominador me va a dar 0 en 1 y en menos 5, al dividir por 0 el resultado es infinito. Por lo tanto, siempre son asíntotas verticales ya directamente. ¿No? ¿Por qué se hace este límite? Bueno, este límite hay que hacerlo porque pudiese ocurrir que me diese el límite 0 partido por 0. Eso es posible. Si el límite me da 0 partido por 0, el límite no es infinito, es una indeterminación. Y que tengo que resolver, y esa indeterminación me puede dar un número real, no necesariamente me puede dar infinito. Por eso hay que comprobarlo. Es decir, puede aparecer una discontinuidad de tipo evitable, que es cuando aquí me da 0 partido por 0 y la indeterminación es un número real. Entonces, repito, candidatos, asíntota vertical, sí, candidatos, pero luego hay que comprobar que efectivamente lo son. Y la siguiente observación que os hago es que si, para que tenga asíntotas oblicuas, por ejemplo, las oblicuas, el grado del numerador tiene que ser una unidad mayor al grado del denominador. Entonces aquí ocurre lo contrario. Así que esto no va a tener asíntotas oblicuas, sin embargo sí va a tener asíntotas horizontales. Para calcular la asíntota horizontal, la asíntota horizontal siempre va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la función, siempre y cuando ese límite me dé un número real. Y este límite me va a dar 0, porque este límite, cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el denominador crece proporcionalmente mucho más rápido que el numerador, y este cociente es de tal manera que el denominador se hace mucho más grande que el numerador y por tanto esto va a tender a 0. Si el límite es 0, la asíntota horizontal es y igual a 0. Bueno, y como os decía, oblicuas no va a tener por la razón que expuse antes. De todos modos, si queréis razonarlo de otra manera, las oblicuas son de la forma y igual a m por x más n, donde m es la pendiente de la asíntota, que se calcula con el límite de la función partido por x. Si lo hacéis, ese límite os va a dar 0. Es decir, que os va a dar una recta dependiente 0, y una recta dependiente 0 es una recta horizontal. Y la recta horizontal ya la tengo aquí la tengo, es igual a 0, es la asíntota horizontal. Os va a dar n0, m0 y n0, y os va a dar la recta igual a 0, que ya la tengo calculada previamente. Entonces puedo afirmar que asíntotas oblicuas no va a tener. Bien, pasamos al siguiente. En una fábrica de vidrios, el 25% de las botellas que se producen son grandes, el 40% medianas y el resto pequeñas. En un control de calidad se detecta que el 1% de las grandes, el 2% de las medianas y el 3% de las pequeñas son defectuosas. Se pide, razonando la respuesta, calcular la probabilidad de que una botella elegida al azar sea a la vez mediana y defectuosa. Bueno, aquí es la elección de un individuo de la población, donde la población se estudian dos variables. Se estudia el tamaño de su tamaño, la población son botellas, evidentemente, se estudia el tamaño y luego se estudia si son defectuosas o no son defectuosas. Se puede hacer por un árbol muy sencillo, que sería
se elige una botella y la botella puede ser de 3 tipos, grande, mediana o pequeña. Utilizo las letras G, M y P para designar el suceso ser botella grande, ser botella mediana y ser botella pequeña. ¿Con qué probabilidad? Bueno, la probabilidad de que la botella sea grande es 0,25 porque me dice que es el 25% son grandes. La probabilidad de que sea mediana es 0,4 porque el 40% son medianas. Y el resto entre el 25 y el 40 son 40 y 25, 65, pues hasta 100 serían 35, si no me equivoco. Sería el 35% restante pequeña. Si 35% es 0,35. En cualquier caso, la suma de todas las probabilidades que convergen, de todas las ramas, digamos, que convergen en un punto, que como es este caso, me tiene que dar 1, porque aquí se abarca todo el espacio muestral. Entonces, 0,25 más 0,4 más 0,35 es 1. Sí, eso es correcto, entonces estaría bien. Pasamos a la siguiente variable, que se estudia los defectos o no defectos de las botellas. Entonces, si son grandes, puede ocurrir que tenga defectos o no tenga defectos. Si son medianas, ocurrir lo mismo, y si son pequeñas también la misma situación, defectos o no defectos. Utilizo para el suceso contrario la notación C, el superíndice C, en vez de la barra por encima. Podéis utilizar la notación que queráis. Yo voy a utilizar indistintamente una u otra. Acostumbraros a ambas porque os puede presentar el suceso contrario de las dos formas. Bueno, pues entonces ahora me dice que en un control de calidad se detecta que el 1% de las botellas grandes, ahora estamos aquí, el 1% son defectuosas, entonces aquí tendríamos 0,01. Son defectuosas de las medianas el 2%, y son defectuosas de las pequeñas el 3%. Lo que dije antes, ramas convergentes en un punto suman 1, entonces puedo completar la suma aquí para las no defectuosas. En principio lo voy a dejar así porque a lo mejor no necesito este dato. Vamos a ver qué me piden. Me dice calcular la probabilidad de que una botella elegida al azar sea a la vez mediana y defectuosa. Aquí me están pidiendo la probabilidad de un suceso que se verifique de dos sucesos que se verifiquen al mismo tiempo, que sea mediana y defectuosa. Y hay una I que me lo determina, que es una conjunción. La conjunción I copulativa equivale a suceso intersección, es la operación intersección de sucesos, no es una condicional, tenéis que tener cuidado que aquí no me dan una condición previa, ni me dicen si ocurre tal cosa, cuál es la probabilidad de tal otra. Entonces aquí no hay ninguna condición, me están pidiendo la probabilidad de M intersección D. Y cuando me digo intersección D, estoy hablando de cualquier defectuosa en general, no estoy hablando de esta D precisamente, M y D a la vez. Entonces, M y D a la vez, aquí la tengo, M y D a la vez tengo M y D es 0,4 por 0,02. Es decir, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de M por la probabilidad de D condicionada a M, y la probabilidad de D condicionada a M es 0,02. Así que es 0,4 por 0,02. No hay mucho más que decir, y esto da 0,008. Lo único que hay que tener en cuenta es esto. Aquí, cuidado, no metáis una condicional, no es una condicional. Y el apartado B me pide calcular la probabilidad de que una botella elegida al azar sea defectuosa. Esto es una probabilidad total, tampoco hay ninguna condición previa. Me están pidiendo la probabilidad de que una botella sea defectuosa sin indicarme de qué tipo es la botella, simplemente defectuosa. Entonces, defectuosa puede ser proveniente de G, es decir, defectuosa grande, o defectuosa mediana, o defectuosa pequeña. Defectuosa grande, 0,25 por 0,01. Defectuosa mediana, 0,4 por 0,02. O defectuosa pequeña, 0,35 por 0,03. El O son uniones. Las uniones equivalen a la hora de calcular las probabilidades a sumas. Así que, haciendo la operación aquí, me da eso, 0,021, y el problema muy sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio. Se desea conocer la proporción de clientes que adquirirán un nuevo modelo de teléfono móvil. Para ello se realiza una encuesta a 300 potenciales clientes, de los cuales 60 están interesados en dicho producto. Hallar un intervalo de confianza al nivel de confianza del 95% para la proporción de clientes interesados en el nuevo modelo de teléfono. Razonar respuesta. Bueno, muy sencillo también si sabemos la fórmula del intervalo de confianza para la proporción. Aquí, ¿de qué proporción estamos hablando? Bueno, en principio, ¿qué datos me dan? Me dicen que se realiza una encuesta a 300 clientes. Eso sería el tamaño de la muestra, n igual a 300. Dentro de esos 300, los que están interesados en dicho producto son 60, así que la proporción muestral sería 60 partido por 300, que es 0,2.
y me dicen que hay un intervalo de confianza con un nivel del 95%. El nivel de confianza es 1 menos alfa, que es 0,95 en este caso. Y aquí me dan una tabla que es distinta de la... Esto no es la función de distribución de la normal. Es una tabla que me da los valores de el valor característico de z alfa medios a partir de alfa, ya, a partir de alfa. No tengo que hacer alfa medios ni tengo que ir a la tabla de la normal. Entonces, aquí calculo alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es 0,05. Si alfa es 0,05, me voy aquí. Fijaros que aquí aparece alfa. ¿Lo veis? Alfa en la esquina. Y busco el 0,05. Y el 0,05 me aparece aquí. Entonces, z de alfa medios va a ser uno de estos valores. ¿Cuál? Como 0,05 no tiene milésimas, las milésimas vienen indicadas aquí. Si fuera 0,051 sería la segunda fila, si fuera 0,52 sería la tercera. Como es 0,05 exactamente, es en la fila del 0. Y en la fila del 0 el valor es 1,960, es decir, z alfa medios es 1,96. Aquí es la única comunidad que me da este tipo de tabla, donde calculo el z de alfa medios directamente, sin necesidad de ir a la distribución normal. Bueno, entonces lo hago así, lo explico cómo se hace, porque este dibujo que aparece aquí, esto aparece en el enunciado del ejercicio, ¿eh? Esto os lo van a dar así, para calcular el z alfa medios. Bueno, y ahora saber la fórmula, que es la media muestral, 0,2, más menos, y el radio del intervalo es 1,96 por la raíz cuadrada de 0,2 por 0,8 partido por 300. Aquí lo tengo, el intervalo al 95% va a ser este. Repito, media muestral, 0,2 más menos, perdón, media muestral no, proporción muestral 0,2 más menos 1,96, que es el valor de z alfa medios, por la raíz cuadrada de 0,2 por la diferencia 1 de 0,2. 1 menos 0,2 es 0,8 por 0,8 partido por n, que es 300. 0,2 es el centro del intervalo. Toda esta expresión es el radio, la calculo aparte y me queda 0,2 más menos, el radio ahora es 0,045. Y si hago la resta obtengo el extremo inferior del intervalo, si hago la suma obtengo el extremo superior del intervalo. Así que el intervalo de confianza para la proporción de la población de las personas que están interesadas en dicho producto es al 95% de confianza, es este intervalo que aparece aquí. Con lo cual quiere decir que no hay muchas personas interesadas, ¿eh? Fijaros que 0,155 es entre el 15 y el 24%, más o menos, entre el 15% y el 24% es lo que me están diciendo, que esa sería la media. Bueno, pasamos al último ejercicio, que me dice así: con objeto de adquirir los embalajes en una panadería se realiza un estudio sobre la longitud de las barras de pan. Se sabe que dicha variable tiene una distribución normal con desviación típica 3 centímetros. ¿Cuántas barras de pan deben ser tomadas para el estudio si se desea conocer un intervalo de confianza para la longitud media de las barras? Al nivel de confianza del 95% con una amplitud de 1 centímetro. Bien, aquí hay varias cosas. En primer lugar vamos a estudiar vamos a escribir los datos que me están dando. Me dice que el estudio es sobre la longitud de las barras de pan. Entonces X es la variable aleatoria, longitud de las barras de pan. Y me dice que es una variable normal, no me dicen la media de la población, es nu, pero la desviación típica son 3 centímetros. Bien. ¿Cuántas barras de pan deben ser tomadas para un estudio? Es decir, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Entonces lo que me están pidiendo es el valor de n. Si se desea obtener un intervalo de confianza para la longitud de la media de las barras, o sea, un intervalo de confianza para la media, con un nivel de confianza del 95% y con una amplitud de 1 centímetro. Bueno, primero vamos entonces con el nivel de confianza, que es el 1 menos alfa igual a 0,95, que era el mismo que en el apartado anterior, y en el apartado anterior ya os expliqué cómo se obtenía el z alfa medios, ¿no? Aquí a partir de esta tabla, que era tomando el 0,05, el valor de alfa, aquí, y en las milésimas 0. Entonces era 1,96, z alfa medios 1,96. Bueno, pues entonces sabemos lo siguiente. A partir de aquí, sabemos que el radio del intervalo de confianza es z alfa medios por sigma, por 3, que es la desviación típica, partido por raíz cuadrada de n, que es lo que me piden. ¿Y eso qué lo tengo que identificar? Solo tengo que identificar al radio. ¿El radio lo conozco? El radio lo conozco porque me dicen que el intervalo tiene amplitud 1. Si el intervalo tiene amplitud 1, el radio es la mitad del intervalo.
Por lo tanto, el radio mide 0,5 centímetros. Si el radio mide 0,5 centímetros, lo que tengo que igualar a 0,5 es el valor del radio del intervalo, que es 1 z alfa medios por sigma partido raíz de n. Eso me tiene que dar 0,5. Pues de aquí yo voy a despejar n. Raíz de n pasa multiplicando al 0,5. 3 por 1,96 es 5,88. El 5,88, ahora el 0,5 que multiplica paso dividiendo, queda raíz de n igual a 11,76, elevo al cuadrado para cancelar la raíz y queda n igual a 138,29. Como n tiene que ser un número entero, el primero que se aproxima a 138,29 es el 139, así que n a partir de 139. Perdón, aquí me pasé 2 unidades, no es 140, sería 139. Coger 139, que es el primero que se acerca a este valor, ¿no? Entonces, 139 sería el tamaño de la muestra. Y ya está, creo que aquí hemos acabado. Recordar que vuestro profesor siempre tiene la última palabra. Perdonar los posibles errores que se hayan deslizado y espero haberos ayudado. Y en el próximo vídeo nos vemos. Hasta pronto, amigos.